Un niño negro ayudó a un millonario a cambiar una llanta ponchada sin pedir nada a cambio. Al día siguiente, un utilitario deportivo negro apareció frente a su casa, y lo que ocurrió después conmovió a todo el vecindario. David estaba sentado al volante de su utilitario deportivo, tamborileando los dedos contra el volante. La carretera se extendía frente a él, vacía, flanqueada por pastizales altos que se mecían con el calor del verano. Miró su reloj, murmurando para sí mismo. Tenía una reunión en menos de una hora, una reunión importante. Pero mientras el auto avanzaba por la estrecha carretera rural, hubo un golpe brusco seguido del inconfundible tump, tump, tump de una llanta ponchada. Perfecto, justo perfecto, dijo con frustración en su voz. Suspiró y estacionó a un lado de la carretera, su vehículo de lujo levantando una nube de polvo. El calor lo golpeó en cuanto salió del auto y frunció el ceño, ajustando su chaqueta y aflojándose la corbata. David se agachó junto a la llanta, que estaba claramente destrozada, con pedazos de caucho despegándose. Miró la carretera vacía y luego su teléfono. No había señal. Maldijo en voz baja y guardó el teléfono en su bolsillo. Miró la llanta sintiéndose impotente. Nunca antes había tenido que cambiar una llanta él mismo. En su mundo, siempre había alguien para encargarse de esos problemas, asistentes, chóferes, equipos de servicio. Pero allí, en esa carretera desierta y sin señal de celular, estaba solo, él, su utilitario deportivo averiada y el sofocante calor. Los pensamientos de David vagaron, a regañadientes, a un tiempo pasado. Cuando era joven, había estado en una situación similar, varado y necesitando ayuda. Recordaba los rostros de las personas que lo ignoraron, que miraron hacia otro lado. Le dejó un sabor amargo, una razón por la que odiaba depender de los demás. Sacudió la cabeza, apartando ese recuerdo. El sol brillaba con más fuerza, la carretera temblaba en la distancia, y la tensión en su pecho crecía. El cielo estaba despejado y la civilización parecía muy lejana. Necesitaba encontrar una solución antes de que el día se convirtiera en noche. De repente, David entrecerró los ojos. Algo, o alguien, se movía hacia él. Una silueta en el horizonte se acercaba. Se irguió, tratando de distinguir la figura. Era un niño, no mayor de 14 años, vistiendo una camiseta descolorida y un par de zapatillas viejas. Cuando el niño se acercó más, David pudo ver su expresión decidida. «Hola, señor. ¿Tiene problemas con su auto?», preguntó el niño, deteniéndose a unos pasos del utilitario deportivo. Miraba directamente a David, con ojos claros y curiosos. David dudó, sintiendo una mezcla extraña de alivio y cautela. «Sí, una llanta ponchada», dijo, tratando de mantener su voz tranquila, «y no sé exactamente cómo arreglarla». El niño asintió, acercándose. Miró la llanta destrozada y luego a David. «Puedo hacerlo. Mi papá me enseñó cómo». Se arrodilló para inspeccionar la llanta. «¿Tiene una de repuesto?». David frunció el ceño. «¿Tú? ¿De verdad puedes hacerlo?». Miró al niño. Parecía seguro de sí mismo, pero David no estaba acostumbrado a depender de extraños, y menos de un niño. El chico sonrió ligeramente. «Sí, es solo una llanta, señor. No es gran cosa». Se puso de pie, limpiándose las rodillas. «La de repuesto suele estar en la parte trasera. ¿Puedo echar un vistazo?». David asintió con un gesto corto, sintiéndose incómodo pero sin otra opción. Se hizo a un lado mientras el niño se movía con confianza hacia la parte trasera del utilitario deportivo, abriendo el maletero. Encontró las herramientas y la llanta de repuesto sin dudar ni un momento. David observaba, sin saber qué hacer con las manos. Miró al niño, que ya estaba aflojando las tuercas con un movimiento rítmico del gato. «¿De verdad lo estás haciendo?», murmuró David, más para sí mismo. Sentía sudor formándose en su espalda, una combinación del calor y la incomodidad de la situación. El niño trabajó rápido, ignorando la suciedad y el peso de la llanta. Tras un rato, levantó la mirada, con unas gotas de sudor en la frente. «¿Está bien, señor?». «Se ve un poco pálido». David carraspeó y se ajustó la chaqueta. «Estoy bien, solo que no estoy acostumbrado a este tipo de cosas». El niño sonrió de nuevo, y David no pudo evitar notar lo genuina que era su sonrisa. «No es problema, de verdad.
Solo hay que saber dónde buscar y no tener miedo de ensuciarse las manos. David permaneció en silencio, observando mientras el niño terminaba de colocar la llanta de repuesto. Trabajó rápido, apretando los pernos, y finalmente se puso de pie, limpiándose las manos en sus jeans. Dio un paso atrás y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. ¿Todo listo? David parpadeó, casi sin creerlo. Sacó su billetera, sacando algunos billetes y extendiéndolos hacia el niño. Aquí, por las molestias. Te lo agradezco. El niño negó con la cabeza de inmediato, retrocediendo. No, no necesito eso. Solo quería ayudar. Parecía que lo necesitaba. David frunció el ceño, sosteniendo el dinero en el aire, su mano colgando de manera incómoda. De verdad, insisto. Pero el niño solo sonrió, negó con la cabeza de nuevo y comenzó a alejarse, saludando con la mano por encima del hombro. Cuídese, señor. Buena suerte con lo que sea que vaya. David lo observó, atónito, mientras el niño desaparecía por la carretera, la misma por la que había llegado. Los billetes seguían en su mano. Se quedó ahí un momento, luego soltó un largo suspiro. La incomodidad no había desaparecido, de hecho, había crecido. No estaba acostumbrado a esto, un simple favor sin expectativa de recompensa. Subió a su utilitario deportivo, guardando el dinero en su billetera, y arrancó el auto. Mientras conducía, miró por el espejo retrovisor, viendo cómo la figura del niño se hacía cada vez más pequeña hasta que desapareció por completo. David continuó su camino, pero sus pensamientos estaban lejos de estar claros. Algo sobre ese encuentro no lo dejaba tranquilo, una sensación persistente, un sentimiento de desconcierto. Apretó los labios, concentrándose en la carretera, intentando apartar esos pensamientos. Pero lo acompañaron mucho después de haber dejado atrás la carretera vacía. No estaba acostumbrado a no tener el control, a no tener el poder que el dinero traía consigo. Entró en el camino de su casa, las puertas automáticas se abrieron mientras su lujosa utilitario deportivo avanzaba con un suave rugido. La casa se alzaba delante, moderna, elegante, el tipo de lugar donde todo parecía perfecto pero se sentía frío. David estacionó, apagó el motor y se quedó allí por un momento, mirando fijamente a través del parabrisas. Hola, cariño. Llegas tarde, dijo su esposa Clara desde la puerta. Estaba sonriendo, pero su expresión cambió ligeramente al ver su rostro. Se acercó, con una leve preocupación en el ceño. ¿Todo bien? Sí, sí, respondió David rápidamente, forzando una sonrisa. Tomó su maletín y salió del auto, cerrando la puerta con más fuerza de la que pretendía. Tuve un problema en la carretera, solo una llanta ponchada. Clara cruzó los brazos, inclinando la cabeza. ¿Una llanta? ¿Pudiste arreglarla? No. Vaciló y luego agregó, un chico apareció. Él la arregló por mí. Se encogió de hombros, tratando de sonar casual. No quiso nada a cambio. Clara levantó una ceja. ¿Nada a cambio? ¿De verdad? David asintió, su expresión volviéndose más seria. Rechazó el dinero que le ofrecí. Solo ayudó y se fue. Ella lo observó por un momento. Eso es increíble, en realidad. La gente no suele ser tan amable sin esperar algo a cambio estos días. David gruñó en respuesta, pasando junto a ella hacia la casa. Sí, bueno. No estaba seguro de por qué, pero las palabras de Clara lo irritaron. Tal vez porque tenía razón. Tal vez porque sabía que él nunca habría hecho lo mismo. La noche continuó, pero aquella extraña sensación se negó a dejarlo. Durante la cena, apenas tocó su comida. Sus dos hijos, Ellie y Eric, charlaban sobre su día, pero sus voces se sentían distantes, amortiguadas. Clara lo notó, lanzándole una mirada de soslayo. ¿Todo bien? Preguntó, apoyando los codos en la mesa. Has estado actuando raro desde que llegaste a casa. David levantó la mirada, parpadeando. Negó con la cabeza. No es nada, solo, no sé. Hizo una pausa, las palabras casi atorándose en su garganta. Es ese chico. No puedo dejar de pensar en él. Ellie, su hija, levantó la vista de su teléfono, intrigada. ¿Qué chico? David suspiró, dejando su tenedor sobre la mesa y recostándose en la silla.
Ya les dije, el chico que me ayudó con la llanta. No aceptó dinero, simplemente lo hizo, como si fuera lo más normal del mundo. Y luego se fue. Se frotó la frente, tratando de entender su propia frustración. Simplemente no lo entiendo. Eric, su hijo, sonrió con ironía. Tal vez solo es una buena persona, papá. David lo miró, pero no respondió. Clara lo observó con cuidado, su expresión se suavizó. A veces, la gente hace cosas buenas solo porque puede, David. No todo el mundo espera algo a cambio. David frunció el ceño. Sí, bueno, eso no tiene sentido para mí. Todo el mundo quiere algo. Se levantó, empujando su silla hacia atrás con un chirrido. De todas formas, voy a tomar un poco de aire. Clara asintió lentamente, sus ojos siguiéndolo mientras salía al jardín trasero. Se quedó allí por un rato, con las manos en los bolsillos, mirando el césped bien cuidado. Quería dejarlo pasar, olvidar al chico y seguir adelante, pero había algo ahí, algo que no podía sacudirse, la mirada en los ojos del niño, la forma en que simplemente sonrió y se fue, como si ayudar fuera suficiente. Esa noche, David se acostó tarde, con sus pensamientos aún en desorden. Clara ya estaba dormida cuando finalmente se metió en la cama a su lado. Se quedó acostado de espaldas, mirando el techo, tratando de empujar lejos la persistente sensación de incompletitud. Era solo una llanta ponchada. No se suponía que significara nada. Pero, de alguna manera, lo hacía. A la mañana siguiente, David se despertó con un sentido de propósito, aunque no podía identificar exactamente por qué. Tenía que encontrar al chico. No sabía qué le diría o incluso si el niño estaría allí, pero tenía que intentarlo. Se vistió rápidamente, poniéndose ropa casual en lugar de su traje habitual. Clara lo miró desde su taza de café, levantando las cejas, sorprendida. ¿Vas a algún lado? David asintió, ya dirigiéndose hacia la puerta. Voy de regreso a donde tuve la ponchadura. Clara parpadeó. ¿A buscar al chico? Sí, dijo David, deteniéndose en la puerta. Le dedicó una sonrisa rápida. No me esperes. Subió de nuevo al utilitario deportivo, con su mente enfocada. Recordaba el tramo de carretera, la sensación de impotencia cuando vio por primera vez la llanta ponchada. No le tomó mucho tiempo llegar allí, pero el paisaje parecía diferente ese día, menos amenazante, más familiar. David redujo la velocidad mientras se acercaba al lugar. Estacionó al lado del camino, salió y miró a su alrededor. El sol ya estaba calentando el aire y podía sentir el sudor acumulándose en su cuello. Escaneó la distancia, entrecerrando los ojos. Y entonces lo vio, una casa, pequeña y desgastada, más alejada de la carretera. Caminó hacia ella, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si no era la casa del chico? Sacudió esos pensamientos y siguió caminando. El patio delantero estaba descuidado, con algunos juguetes oxidados esparcidos por el suelo. David se detuvo al borde del camino, respiró hondo y subió los escalones hasta la puerta. Levantó la mano y llamó con firmeza. Desde el interior, se escuchó un ruido, y luego la puerta se abrió lentamente. Una mujer apareció, sus ojos se agrandaron con sorpresa al ver a David, sus zapatos caros, el reloj en su muñeca, la expresión decidida en su rostro. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con cautela. David aclaró su garganta. Sí, estoy buscando a un chico, de unos 14 años. Me ayudó con mi auto ayer. La expresión de la mujer se suavizó. Asintió levemente. ¿Se refiere a Lucas? David asintió. Sí, Lucas. Quería agradecerle como se debe. La mujer dio un paso atrás, mirando por encima de su hombro. Lucas, ven aquí. Alguien vino a verte. David escuchó pasos, y entonces Lucas apareció. Sus ojos se agrandaron al reconocerlo. Oh, hola, señor, dijo, con una gran sonrisa en su rostro. David dio un paso adelante. Lucas, quería encontrarte. No podía dejar de pensar en lo que hiciste por mí ayer. ¿Necesito hacer algo por ti a cambio? Lucas negó con la cabeza, la sonrisa nunca desapareciendo de su rostro. Ya le dije, señor, no fue nada. Solo quería ayudar. David lo miró,
tratando de comprender la sinceridad, la bondad. Era algo tan ajeno para él. Pero sabía que no podía dejar las cosas así. Por favor, dijo David, tiene que haber algo que pueda hacer por ti, por tu familia. Lucas miró a su madre, quien le dio un leve asentimiento. Luego, volvió a mirar a David, con una expresión pensativa. Bueno, dijo lentamente, tal vez haya algo. David sintió un destello de esperanza. Lo que sea, dijo rápidamente. Lo que necesites. La sonrisa de Lucas se hizo más amplia. ¿Qué tal si entra a desayunar? No tenemos mucho, pero sería agradable. David parpadeó, sorprendido. Abrió la boca, la cerró de nuevo y luego asintió. Está bien, me gustaría eso. La puerta se abrió un poco más, y David entró, sintiendo que algo dentro de él cambiaba. No sabía qué era, pero tal vez, solo tal vez, esto era un comienzo. David se sentó en una modesta mesa de madera en la cocina de Lucas. El lugar era pequeño, ordenado, pero desgastado. El aroma de café y huevos llenaba el aire. La madre de Lucas se movía por la cocina, preparando el desayuno. David se sentía incómodo en su asiento, no acostumbrado a estar en un entorno como ese. Todo se sentía extraño. Lucas se sentó frente a él, con una sonrisa todavía en su rostro. Entonces, ¿qué lo trae de vuelta, en realidad? Preguntó Lucas, con curiosidad evidente. David se rascó la barbilla, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Bueno, no podía dejar de pensar en lo de ayer, dijo. Echó un vistazo a la cocina, a las cortinas sencillas, al linóleo agrietado en el suelo. Me ayudaste, y quería devolverte el favor de alguna manera. No me parecía bien dejar las cosas así. Lucas se encogió de hombros, bebiendo un sorbo de su jugo. De verdad no fue nada. Quiero decir, se supone que debemos ayudarnos, ¿no? David se quedó en silencio. La simplicidad de las palabras de Lucas lo hizo sentirse casi tonto. Toda su vida se había construido sobre la idea de que nada era gratis, que cada acción tenía un precio, un retorno, un propósito oculto. Y aquí estaba Lucas, tratando la bondad como si fuera lo más natural del mundo. La madre de Lucas colocó un plato frente a David, huevos revueltos y tostadas. No es mucho, pero está invitado a comer, dijo con una sonrisa amable. David miró el plato y luego a ella. Tragó saliva y asintió. Gracias. Es, más que suficiente. Comieron en silencio por unos momentos, el tintineo de los tenedores contra los platos era el único sonido. David seguía echando miradas a Lucas, observando la forma en que el niño interactuaba con su madre, el calor en sus ojos. Era un contraste tan fuerte con la atmósfera que había sentido en su propia casa últimamente, fría, distante, más parecida a una transacción que a una familia. De repente, Lucas levantó la mirada, encontrando los ojos de David. ¿Cómo es? Preguntó. Ya sabe, ser exitoso y todo eso. David hizo una pausa, masticando pensativamente. Es, ocupado, respondió finalmente. Muchas reuniones, muchas responsabilidades. Miró a Lucas, viendo la curiosidad en su rostro. Supongo que la mayoría de la gente piensa que todo es fiestas elegantes y lujo, pero puede ser bastante solitario. Lucas asintió lentamente. Lo entiendo. Quiero decir, la gente probablemente ve su auto lujoso y piensa que lo tiene todo, ¿no? David sonrió levemente, con un toque amargo. Sí, algo así. Miró su plato, empujando los huevos con el tenedor. A veces creo que he perdido de vista lo que realmente importa, las cosas que, bueno, las cosas que hacen que la vida valga la pena. Lucas inclinó la cabeza, pensativo. Tal vez solo necesite un recordatorio. Sonrió de nuevo, esa misma sonrisa abierta y genuina. Ayudar a alguien, estar ahí, se siente bien, ¿no? David parpadeó, sorprendido. Dejó el tenedor en el plato y asintió lentamente. Sí, se siente bien. La madre de Lucas carraspeó suavemente, rompiendo el momento. No tenemos mucho, pero tratamos de ayudar cuando podemos. Así me crió mi madre, y así estoy criando a Lucas. David asintió, mirándola y luego a Lucas. Han hecho un buen trabajo, dijo, con sinceridad en su voz. Lucas es un buen chico. El ambiente cayó en un silencio cómodo, algo a lo que David no estaba acostumbrado.
Se recostó en su silla, dejándose relajar por primera vez en mucho tiempo. No se trataba del lujo ni de las cosas materiales, sino simplemente de estar ahí, compartir una comida, conectar. Cuando terminaron de comer, Lucas se levantó, llevando el plato vacío de David junto con el suyo. ¿Y ahora qué, señor? ¿Va a estar bien?, preguntó, con una sonrisa traviesa. David dejó escapar una pequeña risa, negando con la cabeza. Creo que sí. Hizo una pausa, luego miró a Lucas a los ojos. Realmente quiero hacer algo por ti, por tu familia. No porque sienta que te lo debo, sino porque, bueno, porque quiero hacerlo. Lucas intercambió una mirada con su madre, quien le dio un leve asentimiento alentador. Lucas se volvió hacia David, encogiéndose de hombros. Quiero decir, podríamos usar algunas cosas por aquí, pero no es por eso que lo ayudé. David sonrió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Lo entiendo. Y quiero ayudar de todos modos. Se puso de pie y extendió la mano hacia la madre de Lucas. Gracias por el desayuno. Significó más para mí de lo que probablemente imagina. Ella tomó su mano, dándole un apretón firme. Es bienvenido aquí cuando quiera. Solo recuerde que no necesitamos regalos lujosos. Somos felices compartiendo una comida. David asintió, volviendo a mirar a Lucas. Estaré en contacto. Tal vez podamos encontrar algo que hacer, algo significativo. Lucas sonrió, levantando el pulgar. Claro que sí, señor. Pase cuando quiera. David salió de la casa, la puerta de malla chirriando al cerrarse detrás de él. Respiró hondo, sintiendo el calor del sol de la mañana en su rostro. La carretera se extendía frente a él, la misma que había parecido tan vacía el día anterior. Hoy se sentía diferente, menos solitaria. Subió a su utilitario deportivo y encendió el motor. Observó la casa por un momento en el espejo retrovisor antes de alejarse. La sensación de incompletitud seguía ahí, pero estaba cambiando. Había comenzado algo ese día, y tal vez, solo tal vez, era el inicio de algo mejor. David condujo de regreso a casa, sus pensamientos ya no llenos de frustración como el día anterior. En cambio, pensaba en lo que Lucas había dicho, sobre ayudar por el simple hecho de hacerlo. Sintió una chispa de algo, tal vez esperanza. Era pequeña, pero estaba ahí. Entró en el camino de su casa. Las puertas se cerraron detrás de él mientras salía del auto. Desde la entrada, Clara lo observaba con los brazos cruzados. Había una pregunta en su mirada, y David sonrió mientras se acercaba a ella. ¿Entonces?, preguntó ella, levantando las cejas. ¿Lo encontraste? David asintió, deteniéndose frente a ella. Sí, lo encontré. Hizo una pausa antes de agregar, desayuné con ellos. Clara lo miró sorprendida, luego sonrió. ¿Desayunaste? Suena como un paso en la dirección correcta. David asintió nuevamente, su sonrisa creciendo. Sí, creo que lo fue. Miró hacia el auto y luego hacia su esposa. Y, ¿sabes qué? Creo que quiero hacer más. No solo por ellos, sino por otras personas también. Se sintió bien. Clara se acercó, descansando una mano en su brazo. Tal vez finalmente estás viendo lo que realmente importa, David. David la miró, su expresión suavizándose. Tal vez lo estoy. Se quedaron allí por un momento, el silencio entre ellos lleno de un nuevo entendimiento. David sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en el camino correcto. No estaba seguro de a dónde lo llevaría, pero sabía que debía seguirlo. Con ese pensamiento, entró en la casa, listo para ver a dónde lo llevaría este nuevo viaje. A la mañana siguiente, David despertó con una determinación que incluso a él lo sorprendió. Necesitaba ayudar a Lucas y a su familia, pero más allá de eso, necesitaba sentir esa conexión de nuevo, ese sentido de hacer algo significativo. No estaba completamente seguro de que lo impulsaba, pero la sensación de incompletitud había evolucionado en algo más cercano a la resolución. Después de un desayuno rápido, David comenzó a hacer llamadas. Habló con personas que conocía en el área donde se había quedado varado, contactos de negocios, personas que conocían bien a la comunidad local. Pero las respuestas eran en su mayoría vagas, nadie parecía conocer al chico del que hablaba. David colgó después de la última llamada, frustrado.
Se recostó en su silla de oficina, mirando al techo. Algo no se sentía bien. Tenía los recursos, el poder para mover montañas si era necesario, pero no podía encontrar a un chico que lo había ayudado. Esa desconexión lo carcomía. Sacudió la cabeza, apartándose del escritorio. No, no se iba a rendir tan fácilmente. Necesitaba salir, encontrar a Lucas en persona. Las personas con las que había hablado no entendían, esto no era un simple capricho, era algo más importante, aunque no pudiera articular completamente por qué. David tomó las llaves y salió, diciéndole a Clara que volvería más tarde. Ella lo miró irse con una mirada comprensiva, asintiendo samplemente. Parecía entender, de esa manera tranquila que tenía, que esto era algo que David necesitaba hacer por sí mismo. El viaje de regreso a esa carretera rural fue más rápido esta vez, aunque la mente de David estaba lejos de estar en calma. Sus ojos recorrían los campos y las casas mientras pasaba, buscando algo familiar, buscando esa pequeña y desgastada casa donde vivía Lucas. Condujo lentamente, escaneando la distancia. Después de un rato, finalmente la vio, una casa modesta y desgastada, ubicada un poco más atrás de la carretera, el mismo lugar donde había desayunado con Lucas. Detuvo su utilitario deportivo en el arcén de grava, su corazón latiendo con fuerza aunque no entendía del todo por qué. Se acercó a la casa, sus pasos vacilantes pero resueltos. Tocó la puerta, la madera crujiendo bajo sus nudillos. Pasó un momento antes de que la puerta se abriera, y allí estaba la madre de Lucas. La misma expresión de sorpresa cruzó su rostro que la vez anterior. Señor David, dijo, levantando ligeramente las cejas. No esperaba verlo tan pronto. David sonrió, asintiendo. Sí, lo sé. Solo que, bueno, quería hablar con Lucas otra vez, si está bien. Ella miró por encima de su hombro, llamando. Lucas. Ven aquí, el señor David ha vuelto. Unos momentos después, Lucas apareció. Sus ojos se iluminaron al ver a David, y dio un paso adelante con una amplia sonrisa. Hola, señor. ¿Volvió por otra llanta ponchada? David dejó escapar una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. No, nada de eso esta vez. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. En realidad, esperaba que pudiéramos hablar otra vez. He estado pensando en lo que dijiste, sobre ayudar a las personas solo porque sí, y quiero ayudarte, Lucas. Quiero hacer algo significativo por ti y tu familia. Lucas miró a su madre, quien le dio un leve asentimiento, su expresión cálida pero cautelosa. Él se volvió hacia David, encogiéndose de hombros. Quiero decir, no necesitamos mucho, señor. Estamos bien. David se acercó un poco más, suavizando su voz. Lo entiendo. Pero quiero hacerlo, Lucas. No porque te deba algo o porque tenga que hacerlo, sino porque quiero ayudar. Quiero marcar una diferencia. Lucas lo consideró por un momento, luego miró a su madre. Ella dio un paso adelante, con una expresión mezcla de curiosidad y precaución. ¿Qué es exactamente lo que tiene en mente, señor David? David respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pensaba que tal vez podría ayudar a arreglar un poco la casa. No sería nada extravagante, pero sé que podría hacerla un poco más cómoda para todos ustedes. Tú me ayudaste, Lucas, sin esperar nada a cambio, y esta es mi manera de hacer lo mismo. La madre de Lucas intercambió una mirada con su hijo y luego miró de nuevo a David. Nunca hemos sido del tipo que pide ayuda, dijo, con un tono parejo. Pero puedo ver que esto significa algo para usted, y también significa algo para nosotros que alguien quiera ayudar solo porque sí. Lucas sonrió, asintiendo. Está bien, señor. Si quiere ayudar, supongo que podríamos usarlo. El techo tiene una gotera y la cocina necesita algo de trabajo. David sintió que una sonrisa se asomaba a sus labios. Asintió, sintiendo que el peso en su pecho se aligeraba un poco. Gracias. Prometo que haré de este lugar un lugar más cómodo para todos ustedes. La madre de Lucas asintió, esbozando una pequeña sonrisa. Puede venir cuando quiera, señor David. Solo no sienta que tiene que hacerlo. Estamos felices como estamos. David asintió, con una mirada sincera en sus ojos. Lo entiendo, y prometo que no lo hago por obligación. Miró a Lucas. Me mostraste algo que necesitaba ver, y quiero hacer esto.
Lucas miró a David, luego sonrió. Bueno, entonces, señor, pongámonos manos a la obra. David regresó a su utilitario deportivo, sintiendo un propósito claro mientras subía al vehículo. Hizo algunas llamadas de camino a casa, contactando a personas de construcción que podrían ayudar con las reparaciones. Explicó la situación y organizó todo. Por primera vez, sintió que estaba utilizando sus recursos para algo que realmente importaba. Cuando David llegó a casa esa noche, Clara lo esperaba en la sala de estar. Levantó la vista de su libro, y su expresión se suavizó al ver la mirada en el rostro de David. ¿Lo encontraste otra vez?, preguntó en voz baja. David asintió, su sonrisa pequeña pero genuina. Sí, lo encontré. Y voy a ayudarlos, de verdad ayudarlos. Clara dejó el libro a un lado, se levantó y cruzó la habitación hacia él. Colocó una mano en su brazo, buscando algo en sus ojos. Estás haciendo algo bueno, David. No se trata del dinero, lo sabes, ¿verdad? David la miró a los ojos, su voz firme. Lo sé. Se trata de algo más, algo que no sabía que necesitaba hasta ahora. Ella sonrió, apretando suavemente su brazo. Estoy orgullosa de ti. David asintió, sintiendo algo cálido y desconocido en su pecho. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que marcaba la diferencia. No se trataba solo de arreglar una llanta o una casa, se trataba de conectar, de entender lo que significaba ser parte de algo más grande que él mismo. Y mientras miraba a los ojos de Clara, supo que esto era solo el comienzo. David estacionó su utilitario deportivo frente a la casa de Lucas, el ruido de la grava crujía bajo las ruedas al detenerse. El sol de la mañana era cálido, proyectando un suave brillo sobre el patio. Hoy era el primer día real de trabajo. Había traído consigo a un pequeño equipo de trabajadores para evaluar la casa y comenzar las reparaciones, el techo, la plomería y otras necesidades. Respiró hondo, bajó del vehículo y se dirigió hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió y Lucas ya estaba allí, con una amplia sonrisa en su rostro. «Hola, señor», saludó Lucas con entusiasmo. «¿Listo para ensuciarse las manos?». David soltó una pequeña risa. «Tal vez deje el trabajo pesado a los profesionales, pero estoy aquí para ayudar en lo que pueda». Miró detrás de Lucas y vio a su madre al fondo, con una pequeña sonrisa en su rostro. «Adelante», dijo Lucas, abriendo más la puerta. «Mamá preparó café. Creo que lo va a necesitar si planea quedarse aquí hoy». David asintió, entrando. La familiaridad de la cocina y el aroma del café recién hecho trajeron consigo una calidez a la que no estaba acostumbrado. La madre de Lucas, Clara, le sonrió cortésmente desde el mostrador. «Señor David, es un gusto verlo otra vez. No era necesario que viniera usted mismo hoy, ¿sabe?», dijo, entregándole una taza de café humeante. David aceptó la taza, devolviéndole una sonrisa agradecida. «Quería venir. Es importante para mí ser parte de esto, no solo dar órdenes y dejarlo así». Clara asintió, con una apreciación evidente en sus ojos. «Estamos agradecidos, y siempre será bienvenido aquí». Miró más allá de David, hacia los trabajadores que ya habían comenzado a descargar herramientas afuera. Parecían listos para empezar. David miró por encima de su hombro, viendo a su pequeño equipo organizándose. Asintió y se volvió hacia Lucas. «¿Qué te parece si me muestras la casa para ver qué necesita más atención?». Lucas se encogió de hombros, aún sonriendo. «Claro, señor. Pero no es una mansión como la suya». Había un brillo burlón en sus ojos. David sonrió. «Estoy aquí para hacerla la mejor versión de sí misma. Guíame». Lucas lo llevó por la casa, señalando las áreas que necesitaban más ayuda. El techo tenía algunas goteras graves, la plomería de la cocina era poco confiable y había zonas del suelo tan desgastadas que estaban a punto de romperse. David tomó notas mentales, mirando alrededor de las habitaciones. La casa podía ser pequeña, pero estaba llena de carácter. No eran solo paredes y un techo, claramente era un hogar lleno de amor. Después del recorrido, Lucas llevó a David de vuelta al patio delantero, donde los trabajadores habían montado una estación de trabajo temporal. Los hombres hablaban entre ellos, y uno de ellos, un hombre corpulento llamado Greg, saludó a David. «Muy bien, jefe.
Estamos listos para comenzar, dijo Greg. Parece que el techo es lo primero que debemos abordar. David asintió. Hagámoslo. Avísenme si necesitan algo. Greg le hizo un gesto con el pulgar antes de dirigirse al camión para recoger algunos suministros. David se giró hacia Lucas, quien lo observaba con una sonrisa divertida. No estás acostumbrado a ensuciarte las manos, ¿verdad? Bromeó Lucas. David rió suavemente, negando con la cabeza. No, no mucho. Pero se siente bien. Diferente, pero bien. Lucas asintió, su mirada volviéndose más seria. ¿Sabe? Esto significa mucho para nosotros, que esté haciendo todo esto. David miró al chico, sintiendo algo apretarse en su pecho. Debería agradecerte a ti, Lucas. Me ayudaste más de lo que crees. Lucas inclinó la cabeza, su expresión curiosa. ¿Cómo? David dudó, tratando de encontrar las palabras correctas. He pasado gran parte de mi vida desconectado, supongo. Enfocado en el trabajo, en el dinero, en cosas que realmente no importan. Conocerte me recordó lo que es importante, la familia, la comunidad, ayudar a los demás. Lucas dio una pequeña sonrisa, mirando hacia otro lado por un momento antes de encontrarse con la mirada de David de nuevo. No es tan malo, señor. La mayoría de la gente simplemente sigue de largo cuando ve a alguien con problemas. David sintió una punzada de arrepentimiento. Sabía que, no hace mucho, él podría haber sido una de esas personas. Asintió, su voz baja. Estoy tratando de ser mejor. La madre de Lucas salió al porche, con las manos en las caderas mientras observaba a los trabajadores. Tengo que decir que nunca había visto este lugar tan ocupado, dijo con una risa. Pero es un buen tipo de ocupación. David sonrió. Nos encargaremos de todo, lo prometo. Ella asintió, su sonrisa suavizándose. Gracias, señor David. No tiene idea de lo mucho que esto significa para nosotros, dijo Clara, con una mirada de gratitud. David miró a Lucas, quien observaba a su madre con una sonrisa suave. Luego volvió a mirar a Clara. También significa mucho para mí. Esto no se trata solo de arreglar una casa, se trata de, bueno, de hacer algo que realmente importe. Clara asintió levemente, con comprensión en sus ojos. No necesitamos nada extravagante, solo lo suficiente para que sea habitable. Hemos estado manejándonos bien, pero es agradable tener algo de ayuda. David dirigió su mirada al techo, donde Greg ya había comenzado a martillar. No estoy aquí para cambiar sus vidas, solo para hacerlas un poco más fáciles. Lucas dio un paso adelante, tocando ligeramente el brazo de su madre. Somos afortunados, ¿verdad, mamá? No todos tienen este tipo de ayuda. Clara asintió, fijando su mirada en su hijo. Lo somos, Lucas, y no lo damos por sentado. David sonrió, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el sol. Era extraño cómo en tan poco tiempo había llegado a importarle tanto esta familia, cómo se sentía conectado con ellos. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, escondiéndose detrás de su éxito y su dinero, pero ahí, en el patio de esa casa desgastada, sentía algo diferente. Algo real. El día transcurrió con el equipo trabajando constantemente. Lucas ayudaba cuando podía, cargando herramientas y pasando materiales. David, para su sorpresa, se encontró participando más de lo esperado, sosteniendo escaleras, pasando clavos e incluso martillando algunas tablas bajo la supervisión de Greg. Sentía el sudor en su espalda, el dolor en sus músculos, y era una sensación buena, un esfuerzo genuino que no había experimentado en años. Cuando el sol comenzó a ponerse, el equipo terminó por el día. El techo estaba reparado y la plomería de la cocina había mejorado. No estaba terminado, pero era un comienzo. David se quedó mirando mientras Lucas corría al interior para probar el agua, su risa resonando por la casa cuando el grifo funcionó perfectamente. Clara se acercó a David, sus ojos llenos de emoción. Ya ha hecho una gran diferencia, señor David. No sé cómo podríamos agradecérselo. David negó con la cabeza, sonriendo. No necesitan agradecerme. Soy yo quien les debe a ustedes. Y además, añadió, mirando a Lucas, quien volvió a salir con una sonrisa de oreja a oreja, creo que estoy obteniendo más de esto de lo que imaginan. Lucas corrió hacia David, deteniéndose frente a él.
Volverás mañana, ¿verdad? Todavía hay mucho por hacer. David asintió, colocando una mano en el hombro de Lucas. Por supuesto. Estoy aquí hasta el final. Lucas sonrió ampliamente y Clara asintió con agradecimiento. Los tres se quedaron allí por un momento, observando al equipo empacar sus herramientas, sintiendo que algo significativo llenaba el aire entre ellos. David sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, no solo en las reparaciones, sino en comprender este nuevo camino en el que estaba. Pero, por ahora, estaba contento de tomarlo un día a la vez, sabiendo que cada clavo, cada tabla, cada pequeño esfuerzo lo llevaba hacia algo mejor. David llegó temprano a la mañana siguiente, estacionando su utilitario deportivo en el lugar habitual frente a la casa de Lucas. El aire fresco de la mañana traía el aroma de hierba recién cortada de un campo cercano. Miró la casa desgastada, ahora con su techo reparado y signos visibles de mejora. Hoy continuarían con la plomería y comenzarían a reemplazar algunas de las tablas desgastadas del piso de la sala. Bajó del auto y vio a Lucas sentado en el porche, esperándolo. El rostro del chico se iluminó en cuanto vio a David. «Hola, señor». «¿Volvió?», gritó Lucas, saltando y corriendo para encontrarse con él. Su entusiasmo era contagioso, y David no pudo evitar sonreír. «Claro que volví», dijo David, revolviendo el cabello de Lucas. «Te dije que estaría aquí hasta que terminemos». Lucas asintió, luego bajó un poco la voz, con un toque de seriedad. «Sabe, mamá sigue diciendo que no necesitamos todo esto, pero creo que está muy feliz de que nos esté ayudando. No quiere decirlo, pero puedo notarlo». David miró hacia la puerta principal, donde Clara estaba de pie, observándolos con una pequeña sonrisa en su rostro. Asintió a Lucas, su voz igual de baja. «A veces es difícil aceptar ayuda, incluso cuando la necesitamos. Conozco esa sensación». Lucas lo miró, pensativo. «¿De verdad?». David hizo una pausa y luego asintió. «Sí. Pasé gran parte de mi vida alejando a la gente, pensando que podía manejar todo por mi cuenta». Sonrió a Lucas. «Pero estoy aprendiendo, gracias a ti». Lucas sonrió con orgullo, y ambos caminaron juntos hacia el porche, donde Clara los esperaba. Ella le dio a David una cálida sonrisa, haciéndole un gesto para que entrara. «Pase, señor David. Hice el desayuno otra vez. Necesitará fuerzas si planea seguir el ritmo de estos chicos». David la siguió al interior, donde el aroma familiar de huevos revueltos y tostadas llenaba el aire. Era una comida simple, pero de alguna manera se había convertido en una de sus partes favoritas del día. Sentarse con Lucas y su madre, compartir historias, reírse. Era algo que nunca había experimentado en su propia casa, a pesar de todos los lujos. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, y Clara sirvió los platos. Miró a David, con una expresión suave. «Debo decir que nunca hemos tenido a alguien que haga algo como esto por nosotros. Es abrumador, en cierto modo». David sonrió, sacudiendo la cabeza. «No es nada, en realidad. Me ayudaron de una manera que no entienden, y quiero hacer lo que pueda por ustedes». Clara esbozó una pequeña sonrisa, sus ojos brillando ligeramente con emoción. Miró hacia otro lado por un momento y luego volvió a mirar a David. «Realmente no necesitamos mucho, señor David. Solo con arreglar el techo y los pisos ya es más de lo que jamás esperábamos». David asintió, mirando su plato. Tomó aire y luego habló, su voz suave pero firme. «Lo sé, y no estoy aquí para cambiarlo todo. Pero estaba pensando que tal vez podría hacer las cosas un poco mejores para ustedes, más cómodas». Clara inclinó la cabeza, con una expresión curiosa. «¿Qué quiere decir?». David miró a Lucas, quien lo observaba con atención, y luego volvió a mirar a Clara. «Quiero hacer más que solo reparar las cosas. Quiero renovar la casa, arreglar la cocina como es debido, asegurarme de que la plomería funcione siempre, tal vez incluso darle a Lucas su propia habitación en condiciones». David hizo una pausa y añadió, «Sé que es mucho ofrecer, pero es algo que quiero hacer». Clara parpadeó, abriendo ligeramente la boca, sorprendida. «Señor David, eso es, quiero decir, es más de lo que podríamos pedir jamás». Los ojos de Lucas se abrieron de par en par, su voz llena de emoción. «¿De verdad, señor? ¿Haría eso por nosotros?». David asintió, mirando a ambos. «Sí, quiero hacerlo».
Esto no se trata de pagarles, se trata de hacer algo bueno, algo significativo. Se giró hacia Clara. Ustedes me han dado algo que ni siquiera sabía que necesitaba, y quiero devolverles algo a cambio. Clara tragó saliva, sus ojos brillando de emoción. Miró a Lucas, que prácticamente rebotaba en su asiento, y luego de nuevo a David. No sé qué decir. Siempre hemos salido adelante por nuestra cuenta, pero puedo ver que esto realmente significa algo para usted. David sonrió. Así es. Y no tienen que decidirlo ahora mismo, solo piénsenlo. Clara bajó la mirada hacia su plato, sus manos descansando sobre la mesa. Tras un momento, asintió. De acuerdo, lo pensaremos. Pero quiero que sepa que estamos agradecidos, señor David, realmente lo estamos. Lucas sonrió ampliamente, mirando a David. Creo que sería increíble, señor. Por fin podría tener una habitación donde no se filtre agua cuando llueve. David se rió suavemente y asintió. Eso es lo que planeamos, Lucas. Nos aseguraremos de que tengas una habitación cálida y seca. El resto del desayuno transcurrió entre risas y emoción, con Lucas hablando sobre todas las cosas que quería para su habitación, una nueva cama, tal vez incluso un escritorio donde pudiera hacer sus tareas escolares. Clara escuchaba en silencio, con una mirada suave y una sonrisa que nunca desaparecía. Después del desayuno, David salió para reunirse con Greg y el resto del equipo. Apartó a Greg a un lado y le explicó su nuevo plan para la casa y las renovaciones que quería comenzar. Greg asintió, con una expresión reflexiva. Es un gran proyecto, jefe, pero podemos manejarlo. Nos llevará unas semanas. David sonrió. Está bien, quiero asegurarme de que se haga correctamente. Greg asintió nuevamente, levantando el pulgar antes de regresar con el equipo para empezar con el trabajo del día. David se quedó allí por un momento, mirando hacia la casa. Observó cómo Lucas y Clara salían al porche. Clara le hizo un gesto con la mano, sus ojos encontrándose con los de David. Había algo allí, algo que hizo que el pecho de David se apretara, gratitud, sí, pero también algo más profundo, una conexión que no había sentido en años, ni siquiera en su propio hogar. David se volvió hacia los trabajadores, respirando profundamente. Ese día continuarían con la plomería y empezarían con los pisos, pero pronto estarían haciendo mucho más. Y David sabía que esto no se trataba solo de reparar una casa, se trataba de construir algo nuevo, algo significativo. El día transcurrió, y David se encontró más involucrado que nunca, ayudando a cargar herramientas, sosteniendo tablas, e incluso subiendo una escalera para ayudar con el techo. Lucas siempre estaba cerca, ansioso por ayudar, su energía era contagiosa. Clara los observaba desde el porche, sus ojos siguiéndolos mientras trabajaban. Al final de la tarde, mientras el equipo guardaba las herramientas, Clara se acercó a David. Lo miró, su expresión sincera. Señor David, he estado pensando en su oferta, comenzó, con su voz tranquila pero firme. David dejó las herramientas que llevaba, dándole toda su atención. Clara respiró hondo y luego asintió. Estaríamos honrados de aceptar su ayuda. No es fácil para nosotros aceptar caridad, pero puedo ver que esto no es caridad para usted. Es algo más. David sonrió, sintiendo una cálida oleada de emoción. Así es. Gracias, Clara. Prometo que haré de esta casa todo lo que ustedes merecen. Ella sonrió, una lágrima escapando por su mejilla, que rápidamente limpió mientras reía suavemente. Lucas ya está planeando cómo quiere que sea su nueva habitación. Lo ha hecho tan feliz, señor David. David miró a Lucas, quien estaba ocupado hablando con uno de los trabajadores, su rostro lleno de entusiasmo. Creo que él también me ha hecho feliz a mí, dijo David, con sinceridad en su voz. Clara asintió, encontrándose con la mirada de David. Es un buen hombre, señor David. Tal vez no lo sabía antes, pero lo está demostrando ahora. David sintió un nudo en la garganta y asintió. Estoy intentando serlo, dijo en voz baja. Realmente estoy intentando. Se quedaron allí por un momento, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, llenando el patio con un cálido resplandor. David miró la casa y luego a Clara. Esto era el comienzo de algo nuevo, no solo para ellos, sino también para él. Un nuevo propósito, una nueva conexión. Y mientras observaba a Lucas correr hacia él, sus ojos brillando de alegría,
David supo que estaba en el camino correcto. Había pasado gran parte de su vida solo, enfocado en las cosas equivocadas, pero ahora había encontrado algo que valía la pena conservar. David se paró frente a la casa, ahora llena de actividad. El zumbido de las herramientas eléctricas y el ruido de los equipos resonaban en el patio mientras los trabajadores comenzaban con sus tareas del día. Las renovaciones habían comenzado oficialmente, y el equipo estaba ocupado derribando paredes viejas, reparando pisos y midiendo nuevos materiales. El lugar era un hervidero de actividad, y David sintió algo moverse dentro de él, algo que se parecía mucho al orgullo. Se dirigió al porche, donde Clara estaba observando cómo se desarrollaba el trabajo. Ella se volvió hacia él cuando se acercó, con una pequeña sonrisa en los labios. «¿Realmente está sucediendo, verdad?», dijo, en un susurro apenas audible. David asintió. «Sí, realmente está sucediendo. Y esto es solo el comienzo». Miró a los trabajadores y a Lucas, quien estaba ayudando con entusiasmo a uno de los hombres a cargar un montón de tablones de madera a través del patio. David no pudo evitar sonreír. La energía alrededor de la casa era contagiosa, esperanzadora, viva. Clara lo miró, su expresión pensativa. «Creo que ha hecho más que solo ayudar con la casa, señor David», dijo suavemente. «Le ha dado a Lucas algo por lo que esperar». La sonrisa de David se suavizó, sus ojos siguiendo a Lucas. «Es un gran chico, Clara. Has hecho un trabajo increíble criándolo», dijo David, mirándola con sinceridad. Clara bajó la mirada, sus mejillas ligeramente sonrojadas. «Hemos hecho lo que hemos podido. No siempre ha sido fácil, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo». David asintió, encontrándose con sus ojos. «Y se nota. Tiene un gran corazón, y eso es gracias a ti». Ella sonrió, sus ojos humedeciéndose un poco. «Gracias, señor David. Eso significa mucho». David pasó las siguientes horas trabajando junto al equipo. No era muy hábil para el trabajo manual, hacía años que no lo hacía, pero Greg fue paciente, mostrándole cómo hacer las cosas, entregándole herramientas y guiando sus manos cuando era necesario. Se sentía bien trabajar, sentir el esfuerzo en sus músculos, sudar bajo el calor del día. Se sentía real. Mientras tanto, Lucas estaba por todos lados, ayudando a cargar tablas, pasando herramientas a los trabajadores, e incluso barriendo el aserrín acumulado. Su entusiasmo no disminuía, y David lo observaba con una mezcla de admiración y afecto. Para Lucas, el trabajo no era una carga, lo veía como una oportunidad de ser parte de algo, de construir algo que perduraría. En un momento, Lucas corrió hacia David, su rostro enrojecido por el sol y una gran sonrisa iluminando su cara. «Señor. Venga, tiene que ver esto», dijo, tirando de la manga de David. David lo siguió hasta la parte trasera de la casa, donde un pequeño grupo de trabajadores estaba instalando nuevas ventanas. Las anteriores estaban agrietadas y dejaban pasar corrientes de aire durante el invierno. Ahora estaban siendo reemplazadas por vidrios doble resistentes que mantendrían la casa cálida en los meses fríos. «Es genial, ¿verdad?», exclamó Lucas, con la emoción brillando en sus ojos. «Ya no entrará aire frío por las noches». David sonrió, asintiendo. «Sí, es fantástico, Lucas. Va a marcar una gran diferencia». Lucas asintió, mirando a David, su voz de repente más seria. «¿Sabe? Nunca pensé que tendríamos algo como esto. Quiero decir, mamá siempre hizo lo mejor que pudo, pero esto es más de lo que esperábamos». David se agachó, colocando una mano en el hombro de Lucas. «Te lo mereces, Lucas. Tú y tu mamá. Y me alegra haber podido ayudar». Lucas sonrió, sus ojos brillando. «Es usted un buen hombre, señor. No me importa lo que diga, es uno de los buenos». David tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Asintió, apretando suavemente el hombro de Lucas. «Gracias, chico. Eso significa mucho». A medida que avanzaba el día, el equipo hizo una pausa para almorzar. Clara salió con sándwiches y limonada, y todos se reunieron alrededor del porche para comer. Era una comida sencilla, pero se sentía como un banquete. Los trabajadores bromeaban y reían, Lucas charlaba animadamente con Greg sobre el trabajo que estaban haciendo, y Clara se sentó junto a David, sus ojos reflejando una tranquila satisfacción. David miró a su alrededor,
tomando todo a su alrededor. Se sentía como una familia de verdad. Algo que no había sentido en años. No se trataba de dinero, éxito o poder. Se trataba de las personas, de la conexión, de ser parte de algo más grande que él mismo. Después del almuerzo, el equipo volvió al trabajo, y David se encontró de nuevo en el porche con Clara, observando cómo Lucas corría de un lado a otro, su risa llenando el aire. Señor David, si no le importa que le pregunte, ¿qué lo llevó a hacer todo esto? Preguntó Clara, su voz suave. David hizo una pausa, considerando su pregunta. Miró a Lucas y luego volvió a Clara. Creo que es porque me di cuenta de que me faltaba algo, dijo lentamente. He pasado toda mi vida persiguiendo el éxito, pensando que eso era lo que importaba. Pero conocer a Lucas, ver cómo me ayudó sin esperar nada a cambio, me hizo darme cuenta de que hay más en la vida que solo dinero y poder. Clara asintió, sus ojos suavizándose. A veces, algo simple nos muestra lo que realmente importa. David sonrió. Sí, y creo que necesitaba ese recordatorio. Se quedaron allí por un momento, con el sonido de los trabajadores y la risa de Lucas llenando el aire. David respiró hondo, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que estaba en el camino correcto y que esto era solo el comienzo. Cuando el sol comenzó a ponerse, el equipo guardó sus herramientas. Greg le hizo un gesto a David antes de marcharse, y Clara llamó a Lucas para que entrara a lavarse. David se quedó solo en el patio, mirando la casa. Todavía no estaba terminada, pero estaba avanzando. Y no solo la casa estaba cambiando, también lo estaba él. Lo sentía profundamente, un cambio, una nueva comprensión de lo que realmente importaba. Cuando se dio la vuelta para irse, Lucas salió corriendo de la casa, con el cabello húmedo por haberse lavado y su rostro lleno de entusiasmo. Señor, gritó. Volverá mañana, ¿verdad? David sonrió, asintiendo. Por supuesto, Lucas. Todavía tenemos mucho que hacer. Lucas sonrió, levantando el pulgar. Genial. No puedo esperar. David observó cómo Lucas corría de regreso a la casa, saludándolo antes de desaparecer en el interior. Se quedó allí un momento más, mirando la casa, el patio, todo lo que habían construido hasta ahora. No era solo un proyecto, era un nuevo comienzo para todos ellos. Subió a su utilitario deportivo, encendió el motor y mientras conducía, sintió una sensación de satisfacción que no había sentido en años. Sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande, algo que cambiaría su vida de formas que aún no podía imaginar. Por primera vez en mucho tiempo, David se sintió verdaderamente esperanzado. A la mañana siguiente, David se levantó antes del amanecer, tomando café en la mesa de la cocina mientras Clara dormía arriba. El silencio de la casa se sentía diferente, ya no solitario, sino más bien como una calma antes de una nueva aventura. Ese día era importante. Las partes principales de la renovación estaban casi terminadas, y David tenía planes de terminar el trabajo con un gesto que iba más allá de solo arreglar cosas. Llegó a la casa de Lucas alrededor de las 7 de la mañana, más temprano de lo habitual. Los trabajadores ya estaban allí, descargando suministros y preparándose para comenzar el día. David salió del auto, estirando los hombros mientras escaneaba la casa. Los cambios eran notables, las ventanas nuevas, el techo reparado, las capas frescas de pintura. Habían transformado el lugar desgastado en algo lleno de vida nuevamente. Lucas salió corriendo de la casa, su rostro iluminándose al ver a David. Hola, señor. Hoy llegó temprano, dijo Lucas con entusiasmo. David sonrió y asintió. Quería asegurarme de que termináramos a tiempo. Hoy es un gran día. Lucas inclinó la cabeza, la curiosidad brillando en sus ojos. ¿A qué se refiere? David solo sonrió. Ya lo verás. La mamá de Lucas, Clara, lo siguió, atándose el cabello mientras le sonreía calurosamente a David. Buenos días, señor David. Estoy preparando café si quiere una taza. David asintió agradecido. Me encantaría, gracias, Clara. La siguió al interior, con Lucas detrás, todavía claramente curioso por lo que David tenía planeado. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, con las tazas de café humeando entre ellos. Clara miró a David, su expresión llena de tranquila satisfacción. No puedo creer cuánto hemos avanzado ya, dijo suavemente,
echando un vistazo a los nuevos gabinetes instalados en la cocina. Se siente como un sueño. David sonrió, tomando un sorbo de su café. Tú has sido una gran parte de esto, Clara. Esta casa no es solo madera y clavos, es tu hogar, y ha sido increíble ser parte de hacerlo mejor. Lucas sonrió radiante, sus ojos yendo de su madre a David. Sí, mamá es increíble, ¿verdad? Clara rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Oh, Lucas, deja de decir tonterías. David sonrió con sinceridad. Lucas tiene razón, Clara. Eres increíble. Clara se ruborizó ligeramente y desvió la mirada por un momento. Gracias, señor David. Pero creo que todos somos parte de esto. Después del desayuno, David salió al exterior, donde Greg y el equipo lo esperaban. Ese día se trataba de dar los últimos toques, pintar el exterior, terminar el piso de la habitación de Lucas e instalar algunos estantes que Clara había mencionado necesitar. El equipo trabajó de manera constante, mientras Lucas corría de un lado a otro ayudando donde podía. David pasó gran parte del día ayudando donde se necesitaba, pero su mente seguía volviendo al gran plan que había preparado para ese día. Era algo en lo que había estado pensando desde que comenzaron las renovaciones, algo para demostrarle a la familia cuánto significaban para él. Cuando el sol comenzó a ponerse, los últimos toques se completaron. La casa lucía transformada, sólida, colorida, llena de calidez. El equipo comenzó a empacar, y Greg le dio a David un gesto de aprobación mientras se dirigía a la camioneta. Todo listo, jefe. La casa parece nueva, dijo Greg con una sonrisa. David asintió, dándole una palmada en el hombro. Gracias por todo, Greg. No podría haberlo hecho sin ti y el equipo. Greg sonrió. Cuando quiera, señor David. Greg saludó mientras subía a la camioneta y el equipo se marchó, dejando a David de pie frente a la casa renovada junto a Clara y Lucas. Lucas estaba prácticamente saltando de emoción. Se ve increíble, señor. No puedo creer que sea nuestra. David se giró hacia él, con una sonrisa suave. Tengo algo más para ustedes, Lucas. Para ambos, en realidad. Clara levantó una ceja, su curiosidad despertada. ¿A qué se refiere, señor David? David metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre. Se lo entregó a Clara, con una expresión seria pero amable. Esto es para ustedes. No es mucho, pero es algo que quería hacer. Clara tomó el sobre, con las manos ligeramente temblorosas al abrirlo. Dentro había un conjunto de documentos cuidadosamente doblados. Sus ojos se agrandaron mientras leía los papeles y luego miró rápidamente a David. ¿Señor David? ¿Qué es esto? David sonrió, su voz tranquila. Es un fondo fiduciario para Lucas, para que pueda ir a la universidad algún día o usarlo para seguir los sueños que tenga. Miró a Lucas, quien estaba mirando los papeles, boquiabierto de asombro. Sé que es mucho, y sé que no me lo pidieron, pero quería hacer algo que realmente marcara una diferencia para ustedes. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, y su voz tembló mientras hablaba. Señor David, yo no sé qué decir. Lucas levantó la vista hacia David, sus ojos llenos de sorpresa. ¿Esto es para mí? ¿Para qué pueda ir a la universidad? David asintió, una sonrisa tirando de sus labios. Exactamente. Eres un chico brillante, Lucas. Puedes lograr cualquier cosa que te propongas, y quiero asegurarme de que tengas la oportunidad de hacerlo. Clara se secó las lágrimas, su voz llena de emoción. Esto es demasiado, señor David. No podemos aceptarlo. David negó con la cabeza, su expresión sincera. No es demasiado, Clara. Tú y Lucas me han dado más de lo que puedo devolver. Esto es solo mi manera de decir gracias. Lucas dio un paso adelante y abrazó a David de repente. David parpadeó, sorprendido por un momento, antes de devolverle el abrazo, sintiendo como su corazón se hinchaba en su pecho. Gracias, señor, susurró Lucas, su voz amortiguada. Muchas gracias. David le dio unas palmaditas en la espalda, su voz suave. De nada, chico. Te lo mereces. Clara se acercó, sus ojos brillando mientras miraba a David. Gracias, señor David. Ha cambiado nuestras vidas. David sostuvo su mirada, su voz firme. Ustedes también han cambiado la mía, Clara. Más de lo que saben.
Se quedaron allí por un largo momento, mientras el sol se ponía detrás de ellos, llenando la casa con una cálida luz dorada. Era un momento fuera del tiempo, algo perfecto, algo real. David sabía que esto era lo que había estado buscando todo el tiempo, no riqueza, no éxito, sino conexión, propósito y la oportunidad de marcar una diferencia. Lucas finalmente se separó, sus ojos todavía brillando con lágrimas. Miró a David, su voz llena de esperanza. Entonces, ¿qué sigue, señor? David sonrió, mirando a Clara antes de volver a Lucas. Bueno, chico, creo que el cielo es el límite. Lo que quieras hacer, donde quieras ir, estaré aquí para ayudarte en cada paso del camino. Lucas sonrió ampliamente, asintiendo. Quiero marcar una diferencia también, igual que usted. David sintió un nudo en la garganta y asintió lentamente. Ya lo estás haciendo, Lucas. Ya lo estás haciendo. Los tres se quedaron allí, mirando la casa, la vida que habían construido juntos. No se trataba solo de los ladrillos y las tablas, sino del vínculo que habían formado, la familia que habían llegado a ser. David sabía que esto era solo el comienzo, que habría más aventuras por venir, más oportunidades para marcar una diferencia. Y mientras el sol desaparecía bajo el horizonte, se sintió lleno de esperanza por todo lo que el futuro traería. David sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un sentido de pertenencia, de esperanza, y la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Había llegado el día final de la renovación, y la emoción alrededor de la casa era palpable. David llegó con las primeras luces del amanecer, el cielo teñido de suaves tonos naranjas y rosados. Aparcó su utilitario deportivo y salió, respirando el aire fresco de la mañana. Una mezcla de satisfacción y algo más profundo lo invadía, algo que nunca supo que necesitaba. Se detuvo frente a la casa ahora terminada. Parecía completamente transformada, casi irreconocible respecto a la estructura desgastada que había sido hacía unas semanas. Las paredes estaban recién pintadas, el techo reparado, las ventanas brillaban bajo la luz del sol, y el porche, antes crujiente y viejo, ahora tenía tablones nuevos y resistentes. Lucas salió corriendo por la puerta principal, una sonrisa enorme iluminando su rostro. Señor David. Está terminada. Venga a ver. Su emoción era contagiosa, y David no pudo evitar sonreír ampliamente. Está bien, enséñame todo lo que tienes, dijo David, siguiendo a Lucas al interior. El interior de la casa era cálido y acogedor, con los nuevos pisos de madera dándole un aspecto pulido y limpio. La sala, ahora pintada en un suave color crema, tenía estantes cuidadosamente organizados con los pequeños recuerdos preciados de Clara, cosas que hablaban de memoria e historia. Lucas guió a David por cada habitación, señalando con orgullo todas las mejoras. Su propia habitación era el punto culminante, un espacio que ahora sentía verdaderamente suyo. El techo había sido reparado, las filtraciones ya no eran un problema. La cama nueva estaba en su lugar, con ropa de cama alegre y colorida, y un pequeño escritorio de madera se encontraba en la esquina junto a la ventana. «Mire», exclamó Lucas, prácticamente saltando mientras señalaba el escritorio. «Ahora tengo un lugar para hacer mi tarea, y ya no se filtra agua en mi cama». David sonrió, sintiendo como su pecho se apretaba ante la alegría pura en la voz de Lucas. «Te lo mereces, Lucas. Te mereces cada parte de esto». Clara entró desde la cocina, sus ojos brillando mientras miraba alrededor. ¿De verdad está terminada?, dijo suavemente, casi como si no pudiera creerlo. David asintió, su voz igualmente suave. Está terminada, Clara. Y es toda suya. Ella dio un paso más cerca, sus ojos llenándose de lágrimas. Señor David, no sé cómo agradecerle. Nos ha dado más que una casa. Nos ha dado esperanza, un futuro. David sintió un nudo formarse en su garganta y extendió su mano, tomándola de Clara. No necesitas agradecerme, Clara. Tú y Lucas me dieron algo que perdí hace mucho tiempo, un propósito. Me dieron una familia. Clara se secó las lágrimas, sonriendo a través de ellas. Ahora usted es parte de nuestra familia, señor David. Siempre lo será. David asintió, su corazón lleno. Me gustaría eso, mucho. Volvieron al porche, donde Lucas ya estaba de pie, mirando hacia la carretera. Se giró hacia ellos, su rostro más serio de lo habitual. ¿Saben, mamá?
Señor David, he estado pensando, empezó, con una voz firme. David levantó una ceja, mirando a Clara. ¿Pensando en qué, Lucas? Lucas respiró hondo. He estado pensando en lo que quiero hacer, ya sabe, cuando sea grande, miró directamente a David, su expresión llena de determinación. Quiero ayudar a las personas, como usted nos ayudó. Quiero mejorar las cosas para quienes lo necesiten. El corazón de David se llenó de orgullo. Dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de Lucas. Harás cosas grandiosas, Lucas. No tengo dudas de eso. ¿Y sabes qué? Ya tienes ventaja, has estado ayudando desde el primer día que te conocí. Lucas sonrió, sus ojos brillando. Supongo que sí, pero quiero hacer más. Quiero marcar una verdadera diferencia. Clara envolvió su brazo alrededor de los hombros de Lucas. Y lo harás, cariño. Cualquier cosa que te propongas, podrás lograrla. David asintió, mirando a Clara y luego a Lucas. Y tendrás todo el apoyo que necesites, de tu mamá, de mí, de todos los que sabemos lo especial que eres. Lucas miró a David, su voz apenas un susurro. Gracias, señor. Ha cambiado todo para nosotros. David negó con la cabeza, sonriendo. No, Lucas. Tú cambiaste todo para mí. Me recordaste lo que realmente importa. Se quedaron allí, bajo la luz de la mañana, el aire lleno de un sentido de cierre tranquilo. No se trataba solo de la casa o las renovaciones, se trataba de las relaciones que habían construido, del vínculo que había surgido entre ellos. David sabía que había venido aquí para devolver un favor, pero lo que había encontrado iba mucho más allá. Había encontrado un propósito, una conexión y una familia. Y sabía que este era solo el comienzo. A medida que avanzaba el día, los vecinos comenzaron a pasar por la casa renovada. Trajeron comida, felicitaron a Clara y Lucas, y admiraron los cambios. El sentido de comunidad que había comenzado a formarse era tangible, y David se sintió parte de algo más grande, algo que realmente importaba. Clara invitó a todos a entrar, y pronto la casa se llenó de risas. La mesa de la cocina estaba llena de platos traídos por los vecinos, y las voces se mezclaban en una cálida sinfonía. David se apoyó contra la pared, observando mientras Lucas charlaba animadamente con un niño de la calle, sus ojos brillando de emoción. Clara se acercó a David, sosteniendo un vaso de limonada, sus ojos brillando de gratitud. No sé si alguna vez se lo dije, señor David, comenzó, con la voz baja, pero cuando llegó aquí por primera vez, no sabía qué pensar. Pensé que tal vez solo era un hombre rico intentando sentirse bien consigo mismo. David levantó una ceja, una sonrisa tirando de sus labios. ¿Y ahora? Clara sonrió, sus ojos llenos de lágrimas. Ahora sé que es parte de nosotros. Es familia, y estamos tan agradecidos de tenerlo en nuestras vidas. David tragó el nudo en su garganta, asintiendo lentamente. Yo también estoy agradecido, Clara. Más de lo que sabe. Se quedaron allí por un momento, viendo a Lucas reír, su alegría llenando la habitación. David sabía que esto era de lo que se trataba la vida, no de riqueza, no de poder, no de éxito. Se trataba de amor, de familia, de marcar una diferencia en las vidas de aquellos que más importaban. Cuando el sol comenzó a ponerse, los vecinos se despidieron, y la casa volvió a quedarse en silencio. David se quedó en el porche, mirando el horizonte mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Lucas salió, colocándose junto a él, sus ojos también en el cielo. Señor, dijo suavemente, su voz llena de emoción. Gracias por todo. David descansó una mano en el hombro de Lucas, su voz igualmente suave. De nada, chico. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Hay mucho más por venir. Lucas miró a David, sus ojos brillando. Lo sé. Y estoy listo. David sonrió, asintiendo. Yo también. Se quedaron allí, observando cómo el cielo se oscurecía, las estrellas comenzaban a brillar y el calor del día aún ingería en el aire. David sabía que este era el lugar al que pertenecía, no en una sala de juntas, no en un auto de lujo, sino allí, con Lucas, con Clara, con personas que le habían mostrado lo que realmente importaba. No se trataba de saldar una deuda, sino de amor, de familia, de gratitud. Y David sabía, sin lugar a dudas, que este era el comienzo de algo hermoso, un nuevo capítulo,
no solo para Lucas y Clara, sino también para él mismo, lleno de esperanza, conexión y la certeza de que siempre se tendrían el uno al otro. Mientras las estrellas llenaban el cielo, David miró a Lucas y sonrió. Vamos adentro, chico. Tenemos muchos sueños que empezar a trabajar. Lucas sonrió ampliamente y asintió. Sí, vamos, señor. Y juntos, entraron en la calidez de su hogar, listos para lo que viniera después. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta y suscríbete a Emociones Narradas. Tenemos más relatos increíbles esperándote en los vídeos que ves ahora mismo en pantalla. Haz clic y disfruta de más contenido. Que Dios te bendiga.